Estábamos hablando del sistema digestivo, habíamos hablado de la boca, ¿no? Y estábamos hablando de la boca, de lo que habían sido los labios y los dientes, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la lengua. ¿Querés comenzar hablando vos o hablo yo? Bueno, la lengua es como un órgano musculoso, ¿no? Que interviene en la masticación, en la deglución. También con ella podemos sentir los diferentes gustos, ¿no? Y también me parece como muy importante para el habla. Es como una herramienta de exploración sensorial dentro de la boca. Bueno, entonces podemos decir que la lengua se encarga de tres funciones bastante importantes. Una que tiene que ver con el gusto, que ya estudiaremos un poco sobre el gusto. Otra que es mover los alimentos. Esto es importante porque si no, los alimentos no pueden ser correctamente masticados, ¿no? Entonces la lengua permite mover los elementos, las materias, para que puedan ser destrozados o desgarrados, ¿no? Y por último, la lengua cumple un factor bastante importante en lo que sería el habla y está relacionado con la expresión, ¿no? Comencemos con el gusto. ¿Averiguaste algo sobre el gusto o querés que comience yo? Comienza. Bueno, cuando hablamos del gusto, estamos hablando del sentido del gusto, ¿no? Se encarga de detectar las sustancias a través de los receptores gustativos o de las papilas gustativas, como ustedes los conocen. Entonces, el sabor en realidad se define como las sensaciones que van a causar los alimentos. Entonces, entra algo por la boca y el sentido del gusto nos estará diciendo qué es aquello que está entrando, ¿no? Nosotros lo interpretamos como sabor, ya sea dulce, amargo, agrio, salado, ¿no? Pero en realidad es la impresión que nos deja eso. Lo que nosotros interpretamos como gusto es en realidad algún tipo de energía, ¿no? En realidad, el gusto nos permite separar aquellos elementos que son elementos tóxicos de aquellos que no son tóxicos y aquellos elementos que están descompuestos. Entonces, el gusto, en cierta manera, nos permite a nosotros resguardarnos de que entren sustancias que sean dañinas para nuestro cuerpo. Entonces, el gusto nos permite, ¿no? Es un sistema de selección de alimentos, ¿no? Entonces, por medio del gusto nosotros vamos seleccionando los alimentos. Esto, en cierta manera, se distorsionó y el hombre utiliza el gusto para darle placer, ¿no? Entonces se perdió ese gusto para separar lo nutritivo de lo no nutritivo, lo necesario de lo no necesario, hacer una búsqueda constante del placer por medio del gusto, ¿no? Entonces, en este caso, la selección del hombre comienza como a perderse, o sea, la función de la lengua se pierde porque el hombre deja de buscar nutrirse para buscar algún tipo de placer, ¿sí? Entonces, este cambio de la sustancia, ¿no? De nutrición al placer hace un problema o genera un problema en lo que sería no el sentido del gusto, porque estaría haciendo que falle o que nosotros no podamos identificar aquellas sustancias que son tóxicas, dañinas, descompuestas o enfermas para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, en cierta manera, la lengua se encarga de controlar aquello que entra en la vida de cada persona. Entonces, cuando nosotros no podemos seleccionar y controlar aquello que entra, comienza a fallar esto, ¿no? Este sentido. Entonces, el sabor en realidad tiene que ver con las cosas que hay en nuestra vida. Entonces, es como nosotros, como decíamos, ¿no? Tomábamos los objetos, gozábamos de los objetos, ¿no? Bueno, ¿qué nos genera ese objeto? Eso está muy relacionado con el lenguaje. También, aparte de la sensación de gusto, a mí me gustaría como agregar también la textura, ¿no? Y
Y otra cosa importante, la temperatura también de todo Bien, lo que... bien, sí. Entonces, en cierta manera, claro, nos está diciendo, antes de que algo entre y nos dañe, aparece la lengua como seleccionando aquellas cosas, ¿no?, que nos hacen mal. Y no solo sirve para seleccionar lo que entra, sino que también está relacionado con la selección de lo que uno deja salir, ¿no? A veces es como que tengo un nudo en la lengua, no puedo dejar salir, ¿no? Tengo la lengua pastosa, no puedo expresar eso que tengo, ¿no? Tengo llagas en la lengua, ¿no? Me culpo y me critico, ¿no? Entonces me sale por aquello que hablo, ¿no? Entonces hablo más de lo que debo, se me enferma la lengua. Hay que hablar de que acá la lengua está muy conectada con las encías y las enfermedades de las encías están relacionadas siempre con la lengua, ¿no? Nosotros veremos, bueno, ya vamos a ver la saliva, ¿no? Pero bueno, también está relacionado con el control de las enfermedades, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿no?, en la biodecodificación del cáncer o el cáncer de lengua, ¿no?, siempre estamos hablando de que todo cáncer, por ejemplo, es como que percibo algo como peligroso de manera inconsciente y me defiendo. Entonces, algo me está atacando, ¿no? Entonces se forma el cáncer como una especie de defensa ante el ataque que uno se hace a sí mismo. Entonces el cáncer es como una especie de protección, ¿no? Sí, y bueno, el cáncer es como que genera más células, ¿no? Sí. Y viene a como a decir, necesito una lengua más grande para poder tratar de explorar todo lo que hay. Sí. Sí, entonces es como, bueno, el cáncer siempre refiere a una postura egoísta del hombre. El hombre en su postura egoísta siempre ve como muy peligroso al mundo, ¿no? Podríamos decir que muchas de las enfermedades del hombre están relacionadas con su estado de sobrevivencia. Y es bastante interesante que el estrés justamente es este estado donde el hombre se encuentra en constante estado de sobrevivencia. El estrés no se va después de que el objeto estresante se va de nuestra vida. O sea que si nosotros hoy sufrimos el estrés, ese estrés quedará guardado en nuestras células por mucho tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante saber, porque uno dice, ay, el cáncer se generó de la nada. No se generó de la nada. Tiene que haber habido mucho estrés para que haya un cáncer, ¿no? Nosotros constantemente estamos o tenemos pequeños cánceres o tumoraciones que se dan en nuestro cuerpo, pero nuestro sistema defensivo funciona constantemente eliminando y trabajando esos tumores, esos cánceres, entonces nunca llega a mayores. Cuando el cáncer llega a mayores es porque sencillamente fallan las defensas, porque hay en la conciencia una postura, una posición persistente ante la vida, ¿no? Y esta posición tiene que ver con el egoísmo de uno y con mirar la vida de manera como si fuera algo siempre peligroso, ¿no? ¿Querés hablar algo más de la lengua o pasamos a otro? No, está bien. Bueno, entonces, lo importante de la lengua es sobre todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la expresión, ¿sí? La lengua está muy relacionada con decir lo correcto, la palabra precisa. Aunque nosotros no nos demos cuenta, nuestra lengua constantemente está posicionándose de determinada manera para dar el sonido correcto. Entonces, una falla en nuestra lengua nos está diciendo en cierta manera o nos está hablando, ¿no?, justamente sobre esta dificultad que tenemos, ¿no?, para expresarnos y que va a generar algún tipo de síntoma con la lengua, ¿no? También me gustaría
como agregar que de cierta manera dirige también, ¿no? Porque cuando tragamos es como que utilizamos la lengua para dirigir el bolo alimenticio Sí, hacia... por supuesto, se encarga de eso. Y no solo eso, también el tartamudeo, ¿no? Muy Bueno, interesante. otro día lo vamos a tratar. Bueno, pasemos a las encías. ¿Te parece? Bueno, Hablaste un poco de... no. bueno, siempre cuando hablamos de la encía, en cierta manera estamos hablando de lo que sería el soporte del diente, ¿no? La encía es lo que recubre el hueso de los dientes o la estructura rígida de los dientes. Es como la protección también, ¿no? La función de la encía es proteger. ¿Qué es lo que protege en este caso? ¿No? La encía protege lo que es las raíces de los dientes, ¿no? En cierta manera nos protege de lo que sería de la ira, de la destrucción con el Es como que objeto, hace esa ¿no? separación con eso que creemos que es peligroso. Es Sí. como una barrera protectora. Sí, es una barrera protectora que protege no la destrucción del diente, de lo que hace la cara externa del diente con lo que hace la parte interna del diente. La parte interna del diente se encarga de mineralizar al diente. Que el diente se encuentre constantemente vivo, lleno de minerales para mantenerse no fuerte. Y la parte externa que vemos como la cara dura, no se encarga de destruir, de romper, de cortar. Mirá qué diferencia, ¿no? El diente en su parte íntima es blandito, sí, es blandito. Entonces la encía protege la parte blandita, protege lo que serían las raíces, ¿no? Justamente está protegiendo al diente para que cumpla con su función. Ahora, cuando las encías comienzan a lastimarse o hay problemas con las encías, está hablando de que hay mucha sensibilidad, ¿me entendés? O que hay en cierta manera, ¿no? La destrucción del diente llega a las encías, ¿no? Como que se siente en un medio muy hostil. Sí, sí, puede ser así, tiene algo que ver con eso, ¿no? Pero tiene que ver con que falla la protección, ¿no? que tiene justamente este hueso y es como que las relaciones objetales no afectan demasiado, no pueden ser mordidas, entonces comienzan como a afectar, o sea, las emociones que nos producen los objetos no pueden ser desgarradas. Entonces, en cierta manera, comienzan a lastimar las encías, ¿no? Algo así. Bueno, ¿quieres hablar de algo más? ¿O No. pasamos a las glándulas salivales? Bueno. Bueno, dale, comencemos con las glándulas. Habla un poquito vos. Bueno, tiene tres funciones. Una es digestiva porque ayuda a digerir la comida y descompone los alimentos ya estando en la boca. También tiene una función protectora porque limpia la boca y contiene anticuerpos que pueden matar gérmenes. Y también sensorial porque es como que prepara el alimento que era denso en algo ya como más, como que cambia de estado también, ¿no? Ese alimento. Sí, Para poder tragar, porque en caso contrario, si no tendríamos saliva, no podríamos tragar el alimento. sí, y ayuda también a mineralizar la boca, ¿no? Y los dientes, sobre todo. Vos sabés que la saliva está muy relacionada con lo que sería, ¿no? Con las emociones y responde a la parte, sí, a la parte más fluida sí. Del sujeto, ¿no? ¿Querés hablar? Que es el agua que viene a producir ese remover movimiento. Eso que estaba muy denso para que tenga como una más fluidez, ¿no? Sí, entonces, en cierta manera, la saliva se encarga de proteger, ¿no? Al cuerpo contra las bacterias. Casi la saliva no tiene mucha función con el habla, a diferencia de que, por ejemplo, la lengua, ¿no? O los labios sí tienen mucha relación con el habla. En este caso, la saliva tiene más que ver con la protección de lo que hay en el exterior. Pero muchas veces cuando no tenemos saliva no podemos emitir bien los sonidos. Sí,
Pero lo interesante es cómo la saliva controla esto, ¿no? La saliva lo controla por medio de la regulación del pH. Entonces, cuando esto está constantemente relacionado, la saliva está relacionado con el estómago, ¿no? Y con el intestino, y está relacionado con el pH, ¿no? Entonces, el pH de la saliva es lo que nos protege o no nos protege. Cuando nosotros nos enfermamos de la boca, es porque la saliva, en cierta manera, nosotros tenemos que pensar que lo primero que se altera es la saliva, ¿no? Porque este pH... Como en ese primer segmento de la boca, que sí, es la saliva la que va a actuar y decir, bueno, no dejo pasar esto. O claro, elimino esto que puede llegar a ser perjudicial. claro, porque digamos. justamente se encarga de trabajar con aquellos que son los ácidos, ¿no? Para que no se vuelva tan ácida la boca. Justamente en los medios ácidos es donde se producen las proliferaciones de virus y bacterias, ¿no? Entonces, en cierta manera, la saliva mantiene un medio no tan ácido para que no haya, o sea, que sea más alcalino, para que no haya tantas bacterias, ¿no? Entonces, en cierta manera, la saliva cumple en su principal función la de proteger, ¿sí? No solo que no se seque la boca, sino constantemente protegerla, ¿no? La boca tiene una función de estar constantemente húmeda porque esa humedad permite una mayor, que los alimentos pasen con mayor facilidad, ¿no? Entonces, la saliva está relacionada con las emociones, directamente con las emociones. Entonces, cuando nuestras emociones comienzan a ser más fuertes, la saliva se vuelve más ácida, ¿no? Produciendo así enfermedades en nuestra boca. O sea, es como que deja pasar las enfermedades, ¿sí? Cuando nuestras emociones son más alcalinas, nuestra boca se mantiene más alcalina y no pasan tantas enfermedades, ¿sí? Entonces, en este caso, la saliva está totalmente relacionada con las emociones. En cierta manera, cuando la saliva falla, cuando deja entrar lo que serían esas emociones, bueno, ahí queda si pasan a los dientes o a la encía de acuerdo al tipo de emoción. Pero entonces la saliva es el protector fundamental de lo que sería la boca, ¿sí? Si lo relacionamos con la vida, entonces, en cierta manera, la saliva nos estaría hablando de protegernos ante lo que serían todas las emociones, ¿no? Entonces, la saliva sería como un control de las emociones, ¿sí? Muchas veces es como que yo observo que cuando está muy ácida se vuelve como más espesa, ¿no? Y cuando es alcalina un poco más líquida. Sí, 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 sí. Lo que tiene la saliva en sí, ¿no? Es que constantemente pasa desapercibida como causante de enfermedades, ¿no? Se toma a decir, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene una infección en la encía o tiene una infección en las amígdalas, ¿no? Pero bueno, no se ve ahí a la saliva, no se tiene en cuenta el pH de la saliva, ¿no? ¿Quieres que sigamos hablando de la saliva o pasamos a hablar También, bueno, hay personas que producen demasiada, como un exceso, digamos, de saliva y es justamente por eso, porque se sienten como muy amenazados con esas emociones y necesitan como generar más protección. Entonces, esas emociones necesitan como ser digeridas o ser como más ablandadas, ¿no? Y produce un exceso de... Claro, sí, justamente. Cuando las emociones Para son muy poder duras, digerir. el cuerpo como que comienza a alargar algún líquido por todo el cuerpo Para poder ablandar para todo poderlo, eso que es. sí, ¿no? Pasa con los ojos, pasa con los genitales, ¿no? Cuando algo es muy duro parece que vienen los líquidos a ablandar esto que viene. Demasiado denso y Sí, sólido. demasiado sí. Es peligroso. ¿Querés hablar de las amígdalas o querés que dejemos acá? Como quieras. No, hablo un poquito de las amígdalas. Bueno, se puede decir que son ganglios linfáticos en la parte posterior de la boca, o sea que es como que están
más atrás y bueno, ayudan a eliminar bacterias, justamente muy relacionado con esto de la saliva. Es como que viene a eliminar también todos esos agentes en el caso de que la saliva no llegue, digamos, Exactamente. a eliminar todo eso. Bueno, las amígdalas también se encargan De justamente de eso. proteger. Sí. Entonces no deja pasar aquellas cosas que puedan infectar o que puedan bajar a infectar otros sistemas, ¿no? O sea, dentro de la boca hay todo un sistema de protección. Se puede decir que es como un mini sistema digestivo. Sí, es todo un sistema de protección ante los objetos que el hombre mete a su vida, ¿sí? Pero vos fijate que, por ejemplo, en el caso de las amígdalas, ¿no? Las infecciones con las amígdalas tienen que ver con cosas que uno dejó entrar a la vida de uno y que estaban infectadas, ¿no? Esta cuestión de decir, por ejemplo, el decir son bacterias, está hablando de que algo nos está tomando o sacando energía, ¿no? Cuando está hablando del virus, es cuando en cierta manera algo no solo nos está sacando energía, sino que en cierta manera es como que nos está matando, ¿no? La bacteria es como que, la bacteria y el hongo es como si se estuvieran alimentando de nosotros. Y el virus es como que en cierta manera nos pone en una posición de vivir o morir, ¿no? Entonces, el decir, bueno, las amígdalas se infectan con un virus, con una bacteria, nos está hablando en cierta manera de que ese objeto que entra a nuestra realidad, ¿no? Puede ser que sea un objeto parásito que nos puede estar sacando la energía, puede ser que sea un virus, ¿no? Que nos pone en una condición bastante difícil. Bueno, ya sea el tipo de enfermedad, supongo que en algún momento trabajaremos esto de si es virus, si es bacteria, ¿no? Pero en cierta manera la amígdala nos protege. Entonces, si nos está diciendo que esos objetos que vienen a la realidad, entonces nosotros cuando tenemos infecciones en la boca, cánceres en la boca, tumores, infecciones en la boca, hacemos referencia a esto que viene del exterior, ¿sí? Que viene en forma de objeto, los objetos que nosotros consumimos, que dejamos entrar a nuestra vida, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la infección de las amígdalas es porque fallaron ya los otros sistemas, ¿no? Y si la amígdala falla, baja, sigue bajando y sigue infectando algunos otros sistemas, ¿no? Pero justamente uno ve la vida como, por ejemplo, una bacteria que comienza a alimentarse de nosotros y nos comienza como a comer internamente, a perder energía, un virus que se alimenta y nos contamina, ¿no? Que viene a invadir también viene a invadir, ¿no? Entonces, cuerpo. Sí, entonces es algo, ¿no? Que en nuestra energía sería como algo que nos lleva a perder, ¿no? ¿Qué? A perder energía. A perder o a enfermar nuestra energía, ¿no? No solo a perder, porque puede ser de que algo entre, algo que esté tóxico, por ejemplo, ¿no? Y no haya sido detectado por la lengua, no haya sido detectado por el sistema energético primario, entonces eso tóxico entra y nos enferma en los demás sistemas. ¿Entendés? Entonces, en este caso, falló la lengua, el no poder no seleccionar de entrada. Sigue pasando, infecta las amígdalas. La persona sigue sin tomar conciencia sobre los objetos que entra. Sigue bajando, entra, por ejemplo, no toma la faringe, ¿me entendés? Sigue bajando y sigue tomando, ¿me entendés? Hasta que llega a los pulmones, por ejemplo, y comienza a infectar, ¿no? Entonces, uno tiene que ver en cierta manera eso, ¿no? Entender más o menos esta cuestión de decir, bueno, ¿qué es lo que uno está dejando entrar? ¿Sí? Bueno. Justamente la boca tiene que ver con este primer segmento que es de la ingestión, digamos. Sí, dejar entrar los objetos externos. Bueno, hasta la próxima clase hablaremos de otros temas.